En primer lugar, bueno, nuestra primera ponente participación está a cargo de Marco Antonio Montes Flores, responsable de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presenta la ponencia Análisis sobre los hábitos de publicación en el idioma nativo o extranjero por parte de las revistas incluidas en el portal especializado Biblat. Cedo la palabra a Marco Antonio Montes Flores. Bien, como ya mencionó la moderadora, este es el título de la presentación y vamos a hablar brevemente nada más acerca de lo que es Biblat. Biblat es un portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe. Tiene su creación es reciente realmente y básicamente está formado por dos bases de datos. Aparte de incluir indicadores bibliométricos y algunos otros aspectos que tienen que ver con la bibliografía latinoamericana. La primera base de datos es clase, que son citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades, y la segunda base de datos es periódica, que es un índice de revistas latinoamericanas en ciencias exactas, ciencias naturales, etc. O sea, todo lo que es la ciencia dura. Estas bases tienen más de 30 años de existencia. Tenemos aproximadamente más de 3.200 registros, más de 3.200 revistas entre las dos colecciones, y cada colección aproximadamente hasta la semana pasada teníamos en clase más de 430.000 registros y en periódica 428.000 registros por ahí. Bien, estas dos bases alimentan a la Hemeroteca Latinoamericana, que es la que colecta, ordena y tiene a disposición de los usuarios de la universidad todas las revistas que están incluidas en nuestras bases de datos. Entonces, bueno, está abierto a los alumnos, a los investigadores y también al público en general. Dentro de los criterios de selección para la inclusión de las revistas a las bases de datos, pues aparte de los que son obligatorios prácticamente para cada revista que tenga cierta importancia, nosotros requerimos en que las revistas incluyan un resumen en idioma inglés o en español, de preferencia si tiene los dos es mejor, y privilegiamos un poco también el que las revistas, aparte de publicar artículos en idioma español, que es el idioma que manejamos básicamente, también tengan un cierto contenido de artículos en idioma inglés. Bien, basándonos en esto, decidimos analizar la tendencia del uso del idioma nativo o extranjero en algunas revistas seleccionadas de la hemeroteca. ¿Cuál fue nuestra metodología? Nosotros, con base en las consultas que se hacen en la hemeroteca, seleccionamos 5 disciplinas de las más consultadas en clase, 5 disciplinas de las más consultadas en periódica, y resultaron ser estas: agrociencias, biología, ingeniería, medicina y revistas multidisciplinarias, y en clase, derecho, economía, literatura y psicología y sociología. De estas, nos dimos a la tarea de, igual con base en las consultas hechas en la hemeroteca, seleccionamos a 5 de las revistas más consultadas en cada área, y lo que decidimos hacer fue analizar sus contenidos en cuanto a la publicación de los artículos de las revistas, en qué idioma publican. Les puedo mencionar que, por mi formación, estoy un poco más sesgado hacia las ciencias exactas. Entonces, en ciencias exactas se privilegia mucho el que la gente o los investigadores publiquen en inglés, aparte del español. Quisimos ver si realmente esto es cierto y si es una tendencia real
en las revistas latinoamericanas. Es una muestra que no es exhaustiva, pero sí nos da un ejemplo de hacia dónde están las tendencias. Bien, lo que encontramos fue lo siguiente: en Periódica, que son las revistas de ciencias y humanidades, ciencias exactas y naturales, vemos en las barras verdes representan el porcentaje de publicación de artículos en inglés. Las barras color ocre es el porcentaje de publicación de artículos en español, y las barras amarillas no se notan mucho porque, aun cuando tenemos una colección muy importante de revistas brasileñas, representan al portugués. Aquí podemos ver que aún en estas áreas en que se supone que se privilegia mucho y que es la intención de los investigadores y las revistas ser más internacionales, tener mayor visibilidad, pues la publicación en idioma inglés en algunos casos es total, como podemos ver en el Sao Paulo Medical Journal y en la revista Agrociencia. En Biología y Ciencias Marinas es un caso a destacar, puesto que tiene una edición bilingüe desde el principio que empezó a publicarse, o sea, tiene los artículos en los dos idiomas, español e inglés. Esto pues nos dice, bueno, sí hay una tendencia, pero estamos viendo que se publica muchísimo más en español. En el caso de las revistas latinoamericanas en humanidades, bueno, el caso es más dramático. Aquí la presencia del idioma inglés para sus artículos es escasa. Mucho tiene que ver con la tradición de las áreas de conocimiento. O sea, en el caso de literatura hay revistas de lingüística, de estudios filológicos, etcétera, en los cuales pues la comunidad es más bien, no sé si no le interesa, yo creo que sí le debe de interesar, pero su comunicación es más en el idioma nativo. Y en algunos casos, en psicología podemos ver algún avance en cuanto a la publicación en inglés, pero bueno, es mucho más, se privilegia más la publicación en español definitivamente. Bien, uno de los objetivos, y lo mencionaron en las pláticas que precedieron, es que las revistas sean internacionales, o sea, que logren visibilidad internacional. Creo que todos los editores, su sueño es estar en algún índice importante. Cuando obtienen obtienen medallitas cuando llegan a un índice, y hay muchos, pero casi es un reconocimiento general que, ya lo mencionaron, el más elitista de todos pues es el Web of Science, y para los editores, en muchos casos, y lo comentan ellos, pues es su meta, o sea, el triunfo máximo es estar en el Web of Science. Entonces quisimos ver, bueno, estas revistas que no publican tanto en inglés, ¿cuántas están en el Web of Science? ¿Cómo entraron? Eso lo vamos a ver después. Bueno, pues resulta ser que de Agrociencias prácticamente, de 5 revistas, 4 están en el Web of Science, y si se fijan, Agrociencias tiene el 100% de publicación en inglés, pero contrasta con Biotecnología en el sector agropecuario, que tiene el 1.2. En las demás, cabe mencionar que pues tienen porcentajes variables, aunque sí hay una presencia del idioma, salvo en esta revista de Ingeniería Hidráulica y Ambiental, que tiene 0% de publicación en inglés, tiene un resumen muy bien hecho en inglés, pero todo es en español, pero está en el Web of Science. Ustedes esperarían, bueno, si esto pasa con las revistas que medio publican en inglés, ¿qué pasará con las revistas de ciencias sociales, que publican casi todo en español? Para sorpresa nuestra también, resulta que sí hay. Está en el Web of Science. Si se fijan, no son tantas. En Derecho solamente hay 2, en Sociología hay 2, en Economía hay 3, y de esas 3, 2 no publican nada en inglés. ¿Qué pasa entonces?
La forma en que se puede entrar al Web of Science es, hasta hace poco tiempo era obligatorio para las revistas pues cumplir con ciertos métodos. Actualmente, desde que se ha abierto, cuando entró Clarivate, se puede entrar a formar parte de la colección secundaria o primaria. Si quieren ser de la colección primaria, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Si quieren ser de la colección secundaria, pueden entrar a través de aparecer en algunos índices que son de la región. Por ejemplo, si su revista se publica en Cielo, o es una revista electrónica de Cielo, es cosechada por el Web of Science en su colección secundaria, no en la primaria. Entonces, de ahí que algunas de estas revistas pues aparezcan ahí. Bueno, como conclusiones, las revistas latinoamericanas privilegian la publicación en español, eso nos resultó obvio, pero la publicación de los contenidos, como podemos ver, tanto en idioma español, o sea, en un idioma distinto al español, pues es una herramienta, y es una herramienta que sí nos puede catapultar a tener mayor visibilidad, y esto aunado con una mejor calidad en cuanto a mejorar los contenidos, todas las variables que ustedes conocen de actualidad, etcétera, que no los voy a mencionar porque ustedes son expertos en esto, van a ayudar a que las revistas sean más visibles, pero sí nos debe de quedar claro que el tratar de tener mayor visibilidad, haciendo un esfuerzo por presentar una mayor cantidad de artículos en un idioma que, por lo menos en una parte muy grande de la ciencia, es el idioma de ley, pues nos ayuda a tener mucha mayor visibilidad. Bueno, estas son algunas ideas, entonces al final serán las preguntas y pues les queremos agradecer. Muchas gracias, Marco Antonio Montes Flores. Pues nos vamos entrando más en el tema, en las conferencias magistrales de inicio, pues vimos las generalidades de cómo están las revistas, los criterios, pero ahora estamos viendo las particularidades por áreas de conocimiento y las experiencias de cómo se van moviendo estos elementos en el tema. La segunda participación en la mesa está a cargo de Silvia Patricia López González, de la Universidad de Guadalajara, quien presenta la ponencia hacia la construcción de la producción científica en las ciencias sociales sin fronteras. Muy bien, muchas gracias. Estimados compañeros de mesa, señores organizadores, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes estos momentos y darles una opinión desde una óptica de las ciencias sociales en mi posición de directora editora de una revista que tiene apenas unos pasos. Vamos a cumplir ahora precisamente en noviembre 5 años y además ser profesora investigadora que me dedico efectivamente a elaborar también desde mi trinchera los artículos de investigación. Agradezco especialmente a Luis Rodríguez Yunta y Carlos Tejeda por su amabilidad y buena acogida de nuestros trabajos. El título lo he denominado precisamente a invitarlos hacia una construcción. Es decir, este evento del día de hoy nos centra en las ciencias sociales, en el idioma y en la internacionalización como parámetros de observación. Por lo tanto, mi propuesta, ya inicial que se las pongo desde el título, es precisamente una construcción en esta producción científica de las ciencias sociales. El contenido de mi presentación de estos pocos minutos, pues básicamente es el planteamiento del problema, que sí que lo hay, una producción científica mundial, ver estos parámetros que ya nos han comentado todos los ponentes que nos han precedido en el uso de la voz, esa producción científica como es, la economía del conocimiento, fomentar un sistema, erradicar la pobreza y conclusiones. Quiero poner sobre la mesa en esta importante conferencia, bien, el contenido. Quiero poner sobre la mesa en estos importantes eventos que ya tienen tanta aceptación a nivel internacional, el tema de la economía del conocimiento
como este factor que va a tomar la información, la va a transformar y va a agregar precisamente una posibilidad de trasladar formas de atajar los problemas, de dar soluciones, de aportar metodología y finalmente se traduce en la economía. Y también quiero poner sobre la mesa otro tema importantísimo que es erradicar la pobreza. La pobreza, tenemos hoy en día que hay un porcentaje de 1 de cada 10 personas en países de desarrollo o en desarrollo subsisten con $1.90 al día. Esto significa que erradicar la pobreza es el objetivo número 1 de las Naciones Unidas. De los 17 objetivos que se tienen como propuesta para el año 2030, pues el número 1 que se ha identificado es precisamente erradicar la pobreza. Entonces, todo esto, les propongo que se haga un cóctel y que observemos el planteamiento del problema, pues finalmente existe en la producción científica, porque, bueno, eso de una producción sin fronteras, sabemos que aún equivale a menos de un 60%. Entonces, todavía nos falta. Pero si le agregamos el ingrediente de ciencias sociales, no, bueno, pues es que, ¿dónde estamos las ciencias sociales, no? Los científicos casi siempre se han definido de esas ciencias exactas. Sin embargo, es necesario que salgamos a la luz también los de ciencias sociales y luego se incrementa una vez más cuando hablamos del idioma español, que ha quedado completamente identificado. Decimos que 450 millones de hispanohablantes hay en el mundo frente a 360 millones de hablantes en idioma inglés, obviamente hablando de la lengua madre. Por lo tanto, somos más las personas que hablamos de nuestra lengua como lengua madre, el español, que el inglés. Sin embargo, el 0.24% de la producción científica es en español, frente al 90% que es en inglés. Bueno, del total de revistas con ISSN, que ya se cataloga mediante un registro internacional y que podemos hablar que tienen calidad, pues de eso solo el 4.4% son en lengua española. 4.4%. También parece ser que eso pues nos evidencia el grave problema. El 90% de las instituciones de enseñanza superior en América Latina solo se dedican a las actividades docentes. Todas estas informaciones son obtenidas del Banco Mundial. Entonces, parece ser que nuestras instituciones en América Latina, al menos, no así en Europa, que dedican bastante más, sobre todo España, a la inversión de investigación, se dedican únicamente a la docencia. Entonces, es por eso que luego se ve reflejado en que no hay investigación en ciencias sociales porque no se propicia esa investigación. Entonces, así podemos ver que el 75% de revistas de ciencias sociales en el mundo se editan en Europa y en América del Norte. Y el 83%, el 85.3% se editan en inglés. Pues esto también nos deja un poquito inconformes, ¿no? El 75% de ciencias sociales, pues, es en inglés. Con relación a la economía del conocimiento, pues si nosotros queremos, se ha detectado por las Naciones Unidas que queremos un desarrollo sustentable, un desarrollo que nos permita seguir viviendo el género humano, pues necesitamos un conocimiento que produzca, que nos dé esa producción para lograr la innovación y para que haya un crecimiento económico. Entonces, no es por generación espontánea como los países, los estados y las sociedades
evoluciona, sino que esto se propicia. Y se propicia, se ve, se sabe y se conoce precisamente por un desarrollo sustentable, en donde el conocimiento tenga un lugar importantísimo. Entonces, nosotros tendríamos como propuesta inicial lo que ya se está haciendo, ¿no? Fomentar un sistema en donde haya un acceso, que esto tendríamos que aumentarlo de ese 60%, donde haya una calidad, porque ya se está haciendo, las propuestas muy interesantes de Latindex, Redalit, propio Simago, están apostando por mejorar la calidad. Pero también tenemos que tener una eficiencia que se pueda consolidar como crear un marco de análisis fundamental, es que las letras son tan pequeñas, un marco de análisis funcional del conocimiento vinculado al poder institucional. Pues resulta aquí que nos encontramos con otra característica de las ciencias sociales, y que es un análisis y un conocimiento científico de la sociedad, desde diferentes ámbitos. Está el derecho, está el ámbito pues, psicológico, está el ámbito de convivencia política, etcétera. Desde los diferentes ámbitos existe la posibilidad de transformación de esa sociedad. Entonces, la eficacia tendría que verse completamente evidenciada cuando esas investigaciones pudieran tener un eje conductor en el resto. Es decir, nuestra población en Latinoamérica compartimos los mismos problemas, compartimos las mismas crisis, y podríamos tener, obviamente, igual que así lo observó España en su momento, podríamos tener salidas conjuntas a esos problemas o aportar medidas conjuntas, obviamente a través de esa producción científica. Erradicar la pobreza. Bueno, pues para erradicar la pobreza, como les digo, se ha estudiado por la ONU y ha dicho que primero tendríamos que tener un desarrollo en nutrición en la infancia. También un acceso universal a la educación, una cobertura universal de salud, una tributación progresiva para que haya precisamente recursos a cómo aportarlos, cómo destinarlos, y una infraestructura rural. Entonces nos dicen, la clave para erradicar la pobreza, pues es esto. Pongan en marcha toda esta estructura. Sin embargo, aquí ven ustedes los premios Nobel de Economía 2019 que se acaban de entregar. Oh, acá no. Aquí. Es una francesa, su esposo indio y estadounidense. Bremer, Banner y Duflo. Bien, pues ellos han contribuido al estudio precisamente de la pobreza y han determinado como factor indispensable para disminuir la pobreza, podemos encontrar a la educación y a la salud. Entonces, sería la educación y la salud los ejes que nos pueden conducir a un desarrollo sustentable. En conclusión, o mi conclusión, es que el camino hacia una mayor visibilidad de la producción científica en las ciencias sociales en idioma español es una tarea que corresponde a Iberoamérica. Fomentar el desarrollo de la investigación y apoyar los sistemas de difusión de las revistas científicas en la región debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas de los Estados miembros, e impulsar la educación de calidad tanto en docencia como en investigación es la vía idónea para fomentar la economía del conocimiento que haga posible disminuir la pobreza y contribuir al desarrollo sustentable, favoreciendo el logro de los Objetivos 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Patricia. Pues realmente creo que esto es necesario, ubicarnos
al final de cuentas en para qué son las actividades, para qué estamos haciendo y para qué es el fin último de la publicación o de la ciencia a través de las revistas. Y precisamente compartir estas opiniones, investigaciones y demás es una forma de estarlo haciendo, como lo es este evento, el que todos estemos aquí escuchando diversas voces. Enseguida tenemos la participación en esta mesa de Javier Guayar, de la Universidad de Barcelona, quien presenta la ponencia La internacionalización del profesional de la información, EPI, en el último lustro, 2013-2018. Bien, muchas gracias. Mi presentación estará enfocada a hablar de una publicación en concreto, la publicación de la que ustedes ya han oído hablar, porque es la publicación que coordina conjuntamente con la organización local de este congreso, que es el profesional de la información. Esta presentación... ¿Se oye bien? ¿Sí? Esta presentación también complementa, pues si también quieren ustedes consultarlo, la presentación que presentamos el mismo equipo en la anterior jornada CREX. También estudiábamos algunos aspectos de la revista del profesional de la información, en aquel caso era a nivel temático, cuáles eran las temáticas que se abordaban, y en este caso, en relación con el lema de la conferencia, que es la internacionalización de las revistas, hacemos un análisis, una descripción y una fotografía de lo que es la internacionalización en EPI en estos últimos 5 años. Somos un equipo en el que estamos trabajando, en el cual el principal autor es José Ricardo López Robles, y otros autores como Manuel Jesús Cobo, que es el creador del software que utilizamos para analizar los datos que ahora le presento. Bien, empezamos por la introducción. El objetivo sería analizar el proceso de internacionalización de la revista en este último lustro, utilizando un software concreto, que es el software Estimat. Una introducción breve a la revista. Para algunos de ustedes que no la conozcan, es una revista que está en esos momentos en 2 categorías de Web of Science, que son información y documentación, Library Information Science, que es la categoría tradicional en la que estaba la revista desde sus orígenes, y en los últimos años, a medida que ha ido incorporando también contenidos del área de comunicación, también pedimos entrar en esa área en Web of Science, y ahora también estamos en Communication, y hace unos años que también estábamos en Communication en Scopus. Por lo tanto, podríamos decir que somos una revista que trabaja en esas 2 áreas, que tiene contenido de esas 2 áreas, que en sí, de hecho, ya tienen mucha relación entre sí. De hecho, eso sería el origen de ampliar de un área a la otra, ¿no? Y existen muchas sinergias entre ellas. Bueno, ese sería, por tanto, temáticamente el área de actuación de los contenidos que publicamos en EPI. Ahora mismo están en Q2, en el Journal Citation Reports de Web of Science, y en Q1 en Scopus, en el Simago Journal en Country Rank. Y algunos datos que ven aquí del último lustro, pero que iré comentando en las diapositivas siguientes con más detalle. La herramienta que hemos utilizado es Estimat, que es un software de código abierto que se podría encuadrar en lo que se denomina el software de mapas de la ciencia, que hay diversos programas existentes. Quizás el más popular, el más conocido de ellos sea BossViewer. Muy brevemente a nivel temático, porque esta parte temática está desarrollada en nuestra anterior comunicación, podemos concluir, podemos compartir con ustedes que los principales temas de investigación del último lustro han pivotado cada vez más en torno a temas de comunicación. Y los principales temas que detectamos en estos últimos 5 años fueron Political Communication, Web 2.0, Journalism, Online Media, Public Libraries, Altmetrics, Professional Profiles y Big Data. También esto hay que matizarlo, que también en parte está relacionado con las propuestas temáticas que hacemos en la revista, puesto que hacemos call for papers temáticos, y eso ya, digamos, aglutina buen número de publicaciones
pero no solamente lo explica esos call for papers temáticos, ya que, por ejemplo, el éxito de comunicación política que tuvo en ese momento la llamada artículos provocó que hiciéramos 2 números, porque la gran cantidad de artículos de interés que aceptamos no podíamos poner en un solo número. Por lo tanto, de alguna manera también eso es una indicación de que en las áreas de información y documentación y comunicación, en el ámbito en el que trabajamos, ya lo veremos más específicamente al nivel de internacionalización, que sobre todo es España y luego pues algunos países de avance, algunos países europeos y de América Latina, estos son los temas que en estos momentos pues tienen mayor prioridad. Una serie de datos, los que hemos mostrado antes, pero a nivel gráfico, ¿no? Tienen, por una parte, pueden ver esa línea ascendente, que es el número de publicaciones, y eso nos dice que cada vez publicamos más en la revista. Eso nos supone, digamos, un esfuerzo, porque con la misma maquinaria y los mismos estamos cada vez publicando más artículos. En 2014 teníamos 71 publicaciones por año y en 2018 estamos en 113, el último año completo, y en 2017 también fueron 113. Ven que la ascensión es 71, 88, 91, 113, 113. En cuanto a las citas, que lo pueden ver en las columnas y ven los colores, pues que cada color identifica un año y cómo han sido las citas de ese año a los años siguientes. Vemos cómo es el comportamiento. También podemos ver que en ciencias sociales los artículos publicados en 2014 tienen una continuidad, como pueden ver, los 4 años siguientes. 2015, a priori, por lo que vemos aquí, tiene un comportamiento mejor que 2014. Vemos que el número de citas de 2015 es importante. Si los datos que tenemos en el momento de recogida de datos, al cerrar la base de datos, eran de 400 citas de 2015 en total. Aquí pueden ver la distribución año a año. Y pueden ver, por ejemplo, que 2016 también tiene un comportamiento interesante, y especialmente 2017, lo que podemos ver de ahí, el color amarillo, que es 2017, parece que temáticamente es un año atractivo, que ha despertado mucho interés, y podemos prever que en los próximos años vamos a recoger bastantes citas de lo que publicamos en ese año. Si vamos ya un poco a los análisis, el análisis año a año, a nivel de países, de autores, de organizaciones, desde el punto de vista de la internacionalización, que es lo que nos interesaba especialmente mostrar aquí, vemos que en el año 2014 tenemos un total de 71 publicaciones, de las cuales 60 eran de autores españoles. Aquí puede haber, asignamos el país al autor, puede que haya una publicación que sean coautores de varios países, por lo tanto no coincidía el número de artículos con el número total de autores y de publicaciones que vemos aquí. Pero podemos ver que en ese año, el 2014, el primero que estudiamos de estos últimos 5, España pues, es mayoritaria. Ya les avanzo que esto es así, ¿no? En todos los años España, la mayoría de autores de la revista son españoles, pero también podemos ver que después, a continuación, con 2 publicaciones están Holanda, México, Brasil y Chile. Y con una publicación tienen en la parte inferior de la diapositiva pues una serie de países más: Australia, Colombia, República Checa, etc. También tiene aquí los autores más productivos, que algunos pues son los especialistas del área. Sí que podemos decir de los autores más productivos que ven aquí que todos ellos son españoles, que también están, digamos, en la línea de que la mayoría de las publicaciones son españolas. Y pueden ver también que las organizaciones más productivas pues se irán repitiendo, es una tónica general que iremos viendo: Universidad de Barcelona, Universidad de Granada, y iremos viendo algunas que van apareciendo más, y iremos comentando las próximas diapositivas. Y en cuanto a los países H-Index, es decir, los países que concentran los artículos que han recibido más citas, pues en este año vemos que entran también autores de Australia, de Reino Unido y de Holanda, junto con España. Vamos al año siguiente. Vemos un comportamiento también similar, tenemos más publicaciones, España con 72 publicaciones, aquí emerge ese año con más publicaciones autores del Reino Unido, con 5 publicaciones, y aparecen Colombia y Estados Unidos con 2. También en el mapa también pueden ver en la diapositiva los signos más, igual,
o menos indicaría si con respecto al año anterior siguen en la misma posición del ranking o no. En autores más productivos en este año tenemos a 2 autores no españoles en los primeros lugares, McTelwell y Kousha, que son coautores, en este caso, de 3 artículos que publicaron en EPI en ese año esos 3 autores, ¿no? Y eso también hace que, a la par de países del H-Index, en la parte superior de la diapositiva pueden ver que está España y junto a España esos 3 artículos del Reino Unido. En cuanto a organizaciones, este año destacó especialmente la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y otras universidades españolas, Universidad de Barcelona, Universidad de Navarra, etc. Si vamos al 2016, vamos subiendo el número de publicaciones, como decía antes, 91 publicaciones, 82 son de España, y aquí aparecen a continuación como más destacados Colombia con 5 publicaciones, Reino Unido con 5 y seguiría Alemania con 2. En los autores más productivos también tenemos una serie de autores españoles especialistas en el área, y en cuanto a organizaciones más productivas habría también pocos cambios. En los países que aparecen a la derecha de la diapositiva, países del H-Index, pues tenemos junto a España, pues entran 2 artículos de autores de Colombia, uno de Holanda y uno de Estados Unidos. En el margen inferior pueden ver la serie de países que también han entrado este año. Tenemos un total de 16 países, es decir, en ese año 16 autores de 16 países publicaron en la revista. En 2017 tenemos 14 países, estamos en una línea, digamos, similar, y pueden ver aquí que junto a España, que ya tiene 106 publicaciones, el segundo país en ese año en número de publicaciones sería México, con 4 publicaciones, 3 países más de Europa, Alemania, Reino Unido y Portugal, y un país de América del Norte, Canadá. Y 2018, que sería el último año, la última anualidad estudiada año a año, tenemos también un total de 15 países, por lo tanto estamos en esa línea aproximadamente de la cantidad de países que publican en EPI en un año, y junto a la mayoría de publicaciones que son de autores de España, 108, pues vemos una variedad en este sentido con 2 publicaciones de 4 países más, Reino Unido, Estados Unidos, México y Colombia, y abajo en la línea inferior también diversos países. En los países del H-Index vemos que ahí ese año también entra un artículo de México, junto a los 4 de España. Para ver hasta qué punto esto era comparable o se podía ver una evolución en la revista, hicimos una cosa que es mirar el primer año del que teníamos datos de Web of Science, que es el 2006, el año en el que entró la revista, y ver en ese año, por tanto, cuál era el proceso de el nivel de internacionalización. Entonces, si vemos un poco la comparación con los datos que hemos mostrado ahora, que veíamos en torno a los 15 países, vemos que en el año 2006 los autores eran como máximo de 6 países. Por tanto, digamos que a nivel de variedad hemos aumentado sensiblemente la variedad, y además es más evidente la presencia española, que está en todos los datos que pueden ver en la parte inferior, está en todos los sitios, todos los autores, las organizaciones y los países del H-Index, que obviamente también todas las publicaciones principales son de España. Solamente hay una publicación de autores no españoles en la parte inferior, que pueden ver Cuba, Chile, Reino Unido, México y Estados Unidos. Y también hicimos una cata en un año intermedio entre el periodo último estudiado y este primer año, el 2009, en el que ya podemos ver también una cierta evolución. Aquí hay 8 países, por lo tanto tenemos más países que en la diapositiva anterior, menos que en la actual, y ya aparecen con más datos, con más de una publicación, aparecen Bélgica con 2 publicaciones, Estados Unidos con 2, Brasil con 2, por lo tanto eso es un poco una fotografía del nivel que hemos alcanzado hasta aquí. Este es el nivel que tenemos al que hemos alcanzado y en relación al pasado. Esos son los datos globales del periodo estudiado, de los últimos 5 años. En esos 5 años, un total de 33 países han publicado, 33 autores de 33 países han publicado en la revista, ¿no?
podemos ver también que entre los autores más productivos pues entran, junto a los españoles, entra en la tercera posición Mike Thelwall, ¿no?, importante, y en los países de H-Index a la derecha pueden ver que en estos principales artículos que han recibido pues, más citaciones, más citas, junto a los artículos de España aparecen 3 del Reino Unido y 1 de Holanda. Muy bien. Y vamos acabando un poco con las reflexiones finales o las conclusiones finales que podemos, digamos, obtener a partir de aquí. Algunas cosas a considerar. Bueno, lo primero que hemos visto que el tamaño de la producción ha tenido un notable aumento en estos 5 años. Tenemos una tendencia, les puedo ya también avanzar que en este año estamos publicando más que en el año anterior, o sea que tenemos una tendencia que va en aumento y no sabemos cuál está el tope porque estamos un poco también, digamos que el equipo editorial al límite de lo que vamos a mantener a nivel de lo que supone publicar, este nivel de publicación para los que estamos, ¿no? Los principales temas utilizados, como decía antes, son Political Communication, Web 2.0, Online Media. Estos serían los principales, no he entrado más en detalle, les digo que nuestra comunicación anterior puede entrar más en detalle si quieren. Serían los temas motores, los que tienen más citas y son los más dinámicos. Y les seguirían Journalism, Professional Profiles, Public Libraries, Big Data y Altmetrics. El proceso de internacionalización de la revista, ¿dónde se da? Pues principalmente vemos como primera fotografía, se da en algunos países europeos y latinoamericanos. Serían las dos áreas en las cuales la revista, que nace en España, pasa un poco a Europa, un poco a América Latina, en esas dos áreas. España, en organizaciones, en autores y como país, está siempre presente en todos los datos en primera posición de manera destacada, pero en los datos que hemos visto se percibe una mayor participación de más autores de otros países, por tanto de más países. Por último, las últimas reflexiones. Vemos que la internacionalización en el año 2006, el año de entrada en WOS, era sensiblemente inferior a la actual. 6 países en 2009, 15 en 2018 y también por lo que hemos visto en algunos datos de más de detalle. Entonces se puede entender que la entrada en una base de datos internacional de prestigio ha potenciado la entrada también de autores de otros países. Los autores ya que nos conocían, los españoles que obviamente nos conocían de entrada, siguen ahí, pero otros autores a los que era más difícil acceder, seguramente ahora es más fácil al haber entrado en los índices estar en buena posición. Por lo tanto, estamos diversificándonos más. Los países con mayor producción en EPI después de España son, por este orden, Reino Unido, Colombia, México, Estados Unidos, Alemania y Chile. Dentro de unas cifras relativamente modestas, pero bueno, ahí estarían, ¿no? Y por H-Index, digamos a nivel de impacto de las publicaciones, además de España, aparecen Reino Unido y Holanda. A pesar de que aparezca en el grupo de países anteriores, Estados Unidos no aparece tampoco dentro de los primeros lugares. También habría que destacar, se puede ver el modesto papel que tiene Estados Unidos como país en EPI en función de lo que es su potencia científica, ¿no? Esto también es una cuestión a valorar para el equipo gestor de la revista, intentar entrar más en Estados Unidos y al mismo tiempo también la escasa o casi nula, no es nula cero, pero hay muy poca presencia del área de Asia. Como futuras investigaciones nos planteamos evaluar la evolución de autores de países a lo largo de más periodos de tiempo consecutivos, de hecho así ya lo estamos haciendo, y así como aplicar el mismo software a otras revistas para también poder establecer comparaciones y a disciplinas en su conjunto. Y muchas gracias por su atención y quedo a la espera, si lo desean, de preguntas posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Javier, por compartirnos estos datos que nos dan de una revista que ha sido un éxito, sobre todo, bueno, desde el 2006 que nos dijiste que está, pero que hemos visto ese crecimiento mayúsculo, ¿verdad? Que ha llegado a posicionar al profesional de la información, no sé si estoy actualizada, en la principal revista en ciencias de la información en español. Sí, ¿verdad? Bien. En comunicación, no, en ciencias de la información. En ciencias de la información. Ajá. Quería comunicar que Rafael antes nos ha hablado de ella. Perdón. Bueno, yo hablaba del área de acá. Bien. Vamos a escuchar la cuarta y última participación en la mesa de esta mesa, que está a cargo de Joel Alual, ¿sí? Quispe y Alonso Estrada Cuscano, de la Universidad de San Ignacio de Loyola, quienes presentarán la ponencia
denominada Impacto científico y factores asociados en revistas científicas peruanas según áreas de publicación. Adelante, Joel. Buenos días. Gracias. Aclarar que en este caso en particular he quitado el subtítulo de según áreas porque entre esos factores asociados también incluye las áreas de publicación. Entonces el caso que nos convoca a esta reunión y las siguientes pocas láminas es tratar de desglosar cómo va el status quo de las revistas científicas peruanas editadas por una universidad, que ya comentaron en algún momento también. En cuanto a números, ¿cómo vamos? Pues como verán, la situación en cantidades en comparación a bases de datos y a contextos Perú versus Latam versus Iberoamérica, ojo que aquí los números no están solapados, es decir, esos 33 en cielo no aparecen en el conteo Latam y por lo tanto tampoco aparecen en el conteo iberoamericano, ¿no? Igual en Scopus pues hacemos otra revisión allí. Obviamente es imprescindible dejar de mencionar a las revistas en Latindex, evidentemente, entonces pues ahí tenemos una representación del 2% en cuanto a lo que es directorio, ¿no? No hemos tocado catálogo, al menos para este panorama general, inicial. Y finalmente ESI, como verán, pues que es la colección emergente, ¿no?, de Web of Science, donde tenemos mayor representatividad como latinos. La metodología del estudio en realidad es una investigación que presenta resultados preliminares de mi tesis de pregrado, que tengo el honor de que esté dirigido por el doctor Estrada, que también está presente entre los asistentes. Hemos cogido las revistas para identificar como muestra aquellas que aparecen en 6 plataformas: Latindex Catálogo, ESI Web of Science, Cielo Perú, Reddit, DOAG, Dialnet y básicamente son esas. No hemos cogido Scopus porque las 9 que están en este Scopus peruanas ya están en estos criterios, así que fue innecesario. Identificamos como 3 criterios de evaluación que, aunque las demás ponencias van a hablar de lo que es idioma, cobertura de lengua y colaboración internacional, aquí hemos enfocado un poco a lo que son la calidad editorial propiamente, el cumplimiento de criterios específicamente de calidad editorial, lo que es visibilidad web a través de Google Scholar y indicadores de impacto científico que lo hemos llamado las citas por documento y al índice H. Nos quedamos con 160 revistas de las 304 en catálogo Latindex que identificamos editadas por universitarias o revistas universitarias. Es decir, 304 eran de toda la población cuya editorial era una universidad. Sin embargo, 160 que calzaron bajo nuestro criterio de selección o exclusión, que son aquellas revistas que tienen un portal en línea, un sistema de plataforma de publicación, ya sea una página web, un OJC, etcétera, o aquellas que sean vigentes, que tengan una publicación actual hasta el 2018 inclusive, y que estén registrados en el criterio 2018 de Latindex catálogo. En cuanto a los datos generales, bueno, hemos encontrado que las universidades que publican estas revistas en la muestra 160, mayoritariamente pues son de universidades privadas, ¿no? Que eso no se refleja en cantidades de universidades en números, es decir, hay más universidades públicas peruanas, pero aquí en lo que es revista pues es distinto el comportamiento. En cuanto a periodicidad de publicación, ¿cuánto de periodicidad tiene? Bueno, lo que está predominando allí, como podemos observar, son las revistas semestrales, y estas revistas semestrales obedecen a áreas biomédicas y áreas de ciencias de la vida. Por otra parte, también fue necesario hablar o identificar justamente el tópico de las revistas, o sea, el área que están publicando o a las cuales están clasificadas, pues estas están predominadas por las ciencias sociales, que es justamente el tópico inicial de este evento, ¿no? El CREX. Pero si hablamos de antigüedad, pues tenemos allí una distinción de 4 periodos. Hemos llamado revistas canónicas aquellas que comienzan desde el 1900, que justamente son revistas de universidades públicas. Y que luego vamos a ver cuál es la incidencia de esto en estos factores asociados. Y así vamos creciendo, a que le llamamos revistas modernas, a aquellas que van entre el 51 y el 99, las del 2000 a 2010 le hemos llamado como transición porque son aquellas que pasan del formato impreso al electrónico. Y más bien las electrónicas, porque nacen así,
son justamente las más recientes y que han surgido por, digamos, cuestiones coyunturales del contexto peruano, ¿no? Como el tema de la acreditación de universidades, el tema de mayor impulso en CTI por parte del CONCITEC, etc. En cuanto a resultados ya propiamente, aquí estamos hablando de dos indicadores de los mencionados en la metodología, es la calidad editorial, es decir, cuántas de estas revistas de 160 analizadas están cumpliendo con los criterios de cumplimiento de calidad editorial según LatinDesk 2018. Entonces ustedes saben que ahí el máximo puntaje de obtención era el puntaje de 36 y no todos pues están llegando a esa cantidad, como verán. Entonces hay una media como de 29, ¿no? Entonces las revistas en promedio están bien, pero no están óptimamente bien. Por otro lado, en cuanto a lo que es visibilidad, le hemos llamado visibilidad académica, pero específicamente se refiere a la visibilidad de los contenidos en Google Scholar. Allí nuestro ratio es inferior, o sea, no llega ni a la mitad, que quiere decir que de 10 artículos, apenas 4 están visibles en Google Scholar, en el conjunto de la muestra, ¿verdad? Es un ratio bastante bajo. Por otro lado, en cuanto ya a análisis más exhaustivos, como por ejemplo agrupando según dos variables que le hemos llamado las variables de indización, nótese que está en asterisco, hemos llamado indización a si la revista se encuentra en 1, 2, 3, 4 o 6 de las plataformas mencionadas, entonces le hemos asignado valores de 2, 4 y 6 respectivamente. Hay 3 niveles de clasificación, por eso es que están agrupados en 3 niveles. No es indización como tal, por eso le he puesto entre comillas. Y finalmente, por el tipo de universidad, es decir, cuál es el desempeño en cuanto a índice H y citas por documento, si es que están o pertenecen a una universidad pública o privada. Entonces, como verán, en cuanto al impacto científico que le hemos llamado de la columna de la izquierda, pues está favoreciendo a las universidades públicas, ¿no? En ambos casos. Y aquí viene la discusión de lo que específicamente nos había convocado la propuesta inicial de la intervención, que es impacto científico, que específicamente medimos citas por documento, índice H, con las áreas de publicación. Pues bueno, esta tabla lo que nos está mostrando es que un mayor comportamiento en índice H podría estar asociado, o está asociado de hecho, moderadamente a lo que es la antigüedad de la revista. Es decir, mientras más años de publicación de antecedentes tiene, pues podría obtener un mayor índice H. Si quisiéramos más bien hacer una especificación por áreas de conocimiento, según índice H específicamente, pues allí vemos, pues según esta comparación por parejas, que hay diferencias según áreas. No hemos identificado todavía si favorece a las ciencias, las que están en gris, en celeste, en turquesa, ¿no? Pero sí identificamos que hay diferencias significativas. Lo que sí nos resalta allí es que no aparecen las ciencias sociales, justamente. Entonces, podría ser que están o en un nivel inferior o en un nivel superior. Y esto nos lleva a la conclusión que, pues, entonces, un óptimo nivel o desempeño de impacto científico medido por índice H en revistas científicas peruanas está favoreciendo las universidades públicas, ¿no? Cuando la cantidad no reflejaba eso, justamente. Por otra parte, tenemos que este impacto científico también no está asociado necesariamente con que la revista esté mayor posicionada en varias plataformas de bases de datos. Es decir, no es que tengas que estar en muchas plataformas para que tengas un mejor desempeño o índice H. Esto también podría explicarse porque la revista tiene una mayor antigüedad, que es justamente la cuarta conclusión. Y finalmente el tema de la calidad editorial y visibilidad web, pues guarda cierta relación con lo que es el posicionamiento en varias plataformas. Aquí sí explica lo anterior, o mejor dicho, discrepa, porque si estás en más o menos plataformas, pues eso incide, ¿no? O está asociado a que tengas una mayor visibilidad académica y cumples mayores criterios de calidad editorial. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, por presentarnos este panorama tan interesante que va complementando cada una de las exposiciones que hemos tenido. Pues de esta manera tenemos muy buen tiempo para las inquietudes que ustedes tengan. Anímense para que entremos en calor, ¿verdad? No sé, ¿alguien? Vayan tomando sus apuntes.
Bien. Sí, ¿perdón? ¿Por acá? Ok. Gracias. ¿Sí nos puedes decir tu nombre, por favor? Sí, Patricio Muñoz, de la revista Clinical Insider. ¿Cómo incluir la importancia de las ciencias sociales a una revista de investigación clínica? Clínica, de investigación clínica. ¿Les repito la pregunta? Sí, por favor. ¿Cómo incluir la importancia de las ciencias sociales a una revista de investigación clínica? Bueno, prácticamente todas las revistas, algunas altamente especializadas, tienden a presentar ya cada vez secciones de estudios multidisciplinarios. En muchos casos lo importante sería que esta revista, que tiene una tendencia toral, pueda abrir secciones a este tipo de estudios. De hecho, la investigación clínica en muchos casos se apoya en estudios de salud pública, de medicina social, de medicina general, en donde el abrir este tipo de secciones de estudios multidisciplinarios, o le pueden llamar de cualquier otra manera, favorece el que se abra mucho más la participación de escritores, de científicos de otras áreas, expanda la revista su cobertura, porque entonces ya no nada más le va a interesar a los médicos clínicos, por decir algo, sino que también le puede interesar a una persona que esté administrando salud pública. Entonces, las revistas, sé que es difícil, porque en muchas ocasiones están auspiciadas por alguna entidad que les regula el tipo de publicación, etcétera, pero si hay un acuerdo entre el comité editorial, pues pueden abrir una sección de estudios multidisciplinarios, se me ocurre así de entrada. No sé. Bueno, la interdisciplina, ¿verdad?, cada vez más presente en todas las áreas. ¿Había otra pregunta, por favor? No. Bueno. Sí, ya. ¿Sí? Ya. Sí, Es una pregunta para Javier. Vemos que su revista sí ha como aumentado la internacionalización de una manera impresionante, pero ¿qué han hecho para hacer eso? O sea, nada más nos presentó los resultados, pero ¿cómo hace uno para aumentar esa visibilidad y esa presentación? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, no creo que haya un único factor, tampoco lo sabemos exactamente. Cosas que podemos intuir. Una muy clara es la que ha avanzado de entrar en una base de datos como Web of Science. Entrar en los índices en JCR, ya estábamos en Scopus también, aumentamos un poquito antes. Entrar en las dos bases de datos de referencia para los investigadores es importante, es más fácil. Eso sería una cosa, digamos, que te viene dada a partir de que estás en los índices más importantes. Luego, una serie de políticas que es el día a día de la gestión de la revista, de intentar atraer a los mejores autores, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Por ejemplo, ir a eventos como este, congresos del ámbito de especialización de la revista, del Library Information Science y de Communication, y intentar ofrecer la revista, informar, darle visibilidad a la revista a los principales autores. Por ejemplo, yo puedo comentar un ejemplo concreto. Nosotros ya éramos conocidos en Information Science, ¿no?, porque veníamos de allí, y progresivamente hemos ido entrando en Communication. Bueno, pues hace aproximadamente 10 años, al principal congreso que hay en España de periodismo digital, pues fuimos al director de la revista, Tomás Bayer, no sé si está por aquí, ahora mismo no, y yo, como director, fuimos los dos y presentamos una comunicación, pero también fuimos a decirles a los principales autores de investigación españoles en ese momento y algunos internacionales que había, que van al congreso, hey, hay esta revista que hasta ahora no era de comunicación, estamos en comunicación, pues he ido a ofrecer a vender, a hacer networking.
Esto es un ejemplo más de los múltiples. Seguramente buena parte del éxito de la responsabilidad tiene nuestro director Tomás Gallet, que es un incansable networker. A reuniones, a eventos y a hablar de la revista, ¿no? A eventos internacionales, especialmente. Y también las áreas de penetración, pues es la más lógica que hablar en español, el ámbito europeo por proximidad y el ámbito latinoamericano por también proximidad y comunión idiomática también, ¿no? Una parte. Después, otro elemento, pasar de publicar solo en español a publicar en español y en inglés. Una decisión, es decir, somos una revista internacional, decirlo en el título, en la información de la revista, y decir, aceptar artículos en inglés. Y cada vez más, aquí ofrecerlos a los autores de otros internacionales que no publican en España, pero en el extranjero. Hay sectores difíciles de entrar, por ejemplo Estados Unidos, lo he comentado. Yo recuerdo, por ejemplo, le he hablado de éxitos, le puedo hablar de fracasos, ¿no? Fracasos. Uno de los colaboradores, o los principales investigadores del ámbito en España, pues estuvo haciendo una estancia en una prestigiosa universidad norteamericana y pues, bueno, aprovechando que estás allí, pues habla de la revista, intenta, habla de nuestros call for papers que publicamos en inglés, y captar a algunos de los mejores investigadores norteamericanos, éxito cero. En ese intento concreto, de conseguir un éxito, y algo éxito cero. Nadie de esa convocatoria finalmente nos envió un paper, ¿no? a los que les pedimos. Claro, es progresivo. Otra medida que estamos haciendo, hemos empezado este año que veremos, nosotros todavía no podemos avanzar, no sabemos, pero yo confiamos en que funcione bien, que es que estamos publicando artículos de revisión, reviews, que pedimos, buscamos a los mejores especialistas del principio, o a reconocidos especialistas de diferentes temas, y les damos todo tipo de facilidades para publicar ese artículo de revisión en inglés. Y a los españoles, que hay alguno también que ha participado, pues se publica bilingüe en español y en inglés, buscando intentar captar progresivamente. Claro, eso es más fácil ahora no se escuchan más que estamos en Buenos Aires. Hace 10 años era prácticamente una pared que no te escuchaba, ¿no? Y creo que es una mancha de aceite que se va extendiendo. Creo que tenemos, por ejemplo, este evento, que es aquí, muchos de ustedes nos conocen, y los que son de los ámbitos temáticos, pues nos conocen más, nos enviarán más papers, más propuestas. Fue el caso, por ejemplo, de investigadores colombianos. En el anterior CREX que hicimos en Colombia, pues durante el tiempo siguiente hubo una avalancha, pero bueno, mayor incremento de propuestas de autores que habían ido a aquel evento de Colombia. Hay una serie de medidas, no creo que haya una sola, una serie de medidas. Los índices desde luego nos ayudan mucho porque para un investigador, claro, es diferente publicar una revista de un determinado nivel a mediano o bajo, obviamente. Yo también estoy en revistas que no están en YouTube y también sé las dificultades para captar. Pero yo diría que es una suma de medidas y insistir y seguir picando. Yo por lo que les he comentado, asignaturas pendientes o lugares donde incidir más, pues sería Estados Unidos, que está muy difícil, como les digo, y Asia. Es un mercado en principio muy interesante. Nos llegan papers de Asia, pero realmente no tienen poca calidad. Creo que lo que nos llega es lo que está siendo muy rechazado por otros sitios, porque nos están llegando cada vez más un paper de China y de otros países, pero realmente a la hora de comunicar no llegan a pasar el filtro. O sea que es una suma de factores, y como en la línea que decía la conferencia inaugural, que ha sido interesante, de que hay que seguir insistiendo y buscando cada vez mejorar, que no podemos quedarnos en lo que tenemos, ¿no? Al fin y al cabo, si nos quedamos solamente con autores españoles, también es un nicho pequeño para la revista, para lo que quiere ser la revista, que sí quiere decir. De hecho, la mayoría de autores españoles, todos han publicado en nuestra revista desde el área y varias veces. Memoria quedan 30 estos ya los minutos de la conocen. mía. Hay que buscar. Yo cuando veo a un autor que me interesa, sabes, no estudio, investigo y me interesa y que no ha publicado con nosotros, pues yo pienso, ya rabia, ¿no? Qué pena no ha publicado con nosotros todavía. Chingón. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer? Sí. Bueno, corta porque atrás tenemos otra pregunta. Bueno, perdón. Nada
más rápido, era en el mismo sentido. Bueno, cuando le pide a un autor una colaboración, ¿qué pasa con la revisión por pares? O sea, de todos modos, aunque la pida de no, la revisión, la revista pasa revisión por pares, ¿no? Digamos, los artículos que no pasan revisión por pares son los artículos del observatorio, que es el artículo editorial de cada número, en el cual se invita a un especialista en la temática de ese número, y ese artículo no pasa revisión por pares. El resto de artículos pasan revisión por pares. Muchas gracias, buen día. 1, 2, 3. Sí, gracias. Es una pregunta para la doctora Silvia. Sí, aquí, acá. De esta conferencia sobre la construcción de la producción científica. Creo que en realidad en las comunicaciones que tenemos ahorita nos dejan ver como el largo y esforzado camino de poder generar conocimiento con cierta calidad que se ha reconocido en la comunidad científica, ¿no? En la comunidad académica. Entonces, pero mi pregunta tiene que ver porque eso decía ya es un oficio fuerte, intenso y estamos en ello, pero ¿cómo pasar de esa generación de conocimiento de calidad a la transferencia del conocimiento justamente para que pueda tener este impacto de erradicar la pobreza? Quiero decir, el trabajo en grupos multidisciplinares, trabajar estos temas que están relacionados con estos problemas de pobreza, de salud, es una parte pero investigar en ellos no está siendo suficiente. Entonces, ¿cómo visibiliza, cómo mira usted este tránsito? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Desde luego tiene que ver con situar al ciudadano como el elemento prioritario de cualquier tipo de política económica, política social, política cultural. Es decir, la estructura del Estado se ha perdido ahora con estas corrientes precisamente de derechos humanos, de derecho global, en donde vemos que hay tribunales internacionales que están dictando las medidas que debe acatar un Estado, donde el concepto de soberanía se ha ido transformando para entender que lo más importante es la dignidad de la persona. Entonces, en ese contexto, podemos nosotros dirigir precisamente todos los estudios, como decía la anterior pregunta, ¿cómo puede ser que alguien que estudie química, física o matemática dirija un estudio hacia el desarrollo de la sociedad? Nosotros, como investigadores científicos, pues vamos un poco precisamente haciendo el camino. Es difícil, pero no es prioritario dedicar nuestros estudios únicamente a un desarrollo como tal concebido, sino que si aquí hacemos una encuesta y preguntamos cada uno de nosotros a qué temas nos dedicamos, todo tiene que ver con ese derecho humano. Derecho humano a la vivienda, derecho humano a la salud, derecho humano a la educación, ¿sí? Entonces, aquí más que nada es un cambio de paradigma en donde haya una investigación genérica, social, transversal, romper con campos quizás ya muy definidos y que nos permita aportar en este ámbito de las ciencias sociales, ubicar a este ciudadano como lo más importante y dirigir todas nuestras investigaciones hacia ello. ¿Cuándo se convierte, preguntaba usted, cuándo se convierte en un conocimiento que genere esa economía? Pues cuando usted esté detectando un método de trabajo, cuando esté detectando una solución a un problema, entonces, por supuesto que eso que usted me está diciendo en un artículo me está sirviendo a mí para resolver un problema. A lo mejor lo hace en Chile, lo elabora en Chile, y un problema en Colombia puede ser tomado para, obviamente, construir sobre eso y poder dar un impacto en México o en Argentina, etc. El tema es ver que esto es posible, identificar
que los esfuerzos que se hacen, porque son muchísimos esfuerzos, no hay presupuesto, ya lo dijimos, el 90% de las universidades se dedican a la docencia, o el presupuesto va destinado a la docencia. Entonces necesitamos decirlo primero, ¿no? Identificar nuestros temas, cómo tenemos esas características en Latinoamérica, en Iberoamérica, y de ahí partir a las posibles soluciones. Gracias. Allá el maestro, y luego usted. No, bueno, ya. Si nos alcanza el tiempo, unos minutitos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Esta pregunta también estaría dirigida al doctor Javier. Y bueno, serían dos preguntas. La primera, si nos puede platicar un poquito las características de su equipo editorial. Y la segunda, me sorprende la cantidad de publicaciones que tienen los investigadores españoles en contra de investigadores de otra parte de Latinoamérica o Iberoamérica. No sé si usted identifica alguna característica que tienen ustedes que no tenemos los demás países, por lo menos para publicar en esta revista. Las características del equipo editorial, bueno, en la página web de la revista pueden ver ustedes, pueden ver ustedes los nombres y quienes estamos ahí trabajando. Es una revista, digamos, que trabaja de una manera profesional, intenta trabajar de una manera profesional, con un equipo reducido, lo cual tiene unas grandes dosis de motivación y de entusiasmo, porque, bueno, en función de si analizas las horas que trabajas, realmente tienes que estar realmente muy motivado y tener mucho entusiasmo por lo que haces. De hecho, yo creo que todos en parte ahí tenemos esa característica. La revista se generó alrededor de la figura de Tomás Baget, que no está aquí, podría un poco también ampliar, si es el caso, que es un, digamos, veterano divulgador de ciencia, podría definirse así. Y empezó en el área de información y documentación y después se fue expandiendo al área de comunicación. Ahí estamos en el equipo, pues en el que están los organizadores de este congreso, que nos puede ver por aquí, pues Carlos Tejada, Luis Rodríguez Yunta, yo mismo como subdirector, Isabel Olea, Roxana Vino, etc. Y luego un consejo científico amplio de gente de diversos países. Somos el equipo, digamos, que trabajamos en España. Trabajamos online porque no somos todos de la misma ciudad ni de la misma organización. Trabajamos en diferentes áreas, en diferentes sitios, entonces trabajamos por lo tanto online. Y no pertenecemos a una universidad. No entraríamos en la línea de lo que ha sido la conferencia de Rafael Repiso esta mañana, de las publicaciones de universidades. Nosotros somos una publicación independiente, que no está vinculada, digamos, a una universidad. Eso nos da una base de libertad también, o nos ha dado históricamente una gran libertad para movernos en las directrices que queríamos. ¿Y cómo trabajamos? Trabajan, bueno, pues dos personas a tiempo completo para la revista, y luego otra serie de personas trabajamos a tiempo parcial en diferentes grados de dedicación. Y eso sería un poco la estructura. No sé si entrar un poco más en detalle, pero bueno, nos van. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesor de universidad y tengo mi principal dedicación en horas de trabajo y de tiempo es la investigación y la docencia de la universidad, pero yo a la semana le dedico unas cuantas horas extra a la revista, ¿no? Y trabajamos pues continuamente como le digo, online. Eso sería un poco el sistema. Así que hay una persona, especialmente, bueno, dos personas, pero hay el director de la revista que se dedica a full time, diríamos, a la revista, y también la Isabel Olea, la redactora jefe, que también lleva todo un montón de cosas de organización y de trabajo en relación con eso. Eso sería un poco el sistema. Y también por acabar de completar eso, contamos con editores invitados en cada número. Cada número
es temático, ¿no? Son call for papers temáticos y siempre se pide la colaboración de un editor invitado especialista en ese tema, que entonces colabora con el equipo editorial en la búsqueda de revisores, en las ayudas editoriales de ese número concreto. Eso sería un poco el funcionamiento. Y la otra pregunta, no sé si lo he entendido bien, era un poco ¿por qué hay tantos autores españoles en la revista y pocos de América Latina? Sería esto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que hay de autores españoles porque es el país de origen, entiendo, y no la vocación de la revista en esos momentos ya hace bastante tiempo que es la internacionalidad. O sea, la vocación es esta. Es decir, yo le puedo asegurar que cuando los evaluadores evalúan un artículo que es peer review ciego, no saben el país de origen del autor. Es decir, obviamente llegan muchos más originales. No tengo esos datos también. Pues sí sería interesante. No de lo que hoy les he dado son los datos por países de los artículos publicados. No tengo los datos de por países los artículos rechazados, es decir, el total, ¿no?, de lo que nos llega. Eso sería también, quizás sería interesante, si ahí también se vería si hay mayor rechazo o no por países, no sabría decirle. No hay, por tanto, ningún sesgo a decir vamos a publicar más de un país que de otro, en absoluto. Yo lo que hoy les comentaba aquí, viendo los resultados por países, que nos gustaría estar más presentes en los países en los que estamos poco. Nosotros creemos que la penetración en América Latina nos tenemos que felicitar, creo que está bien, nos gustaría también, obviamente, tener más. A mí me gustaría que la revista fuera mucho más diversa, que el porcentaje de España fuera bajando y que fuera mucho más diversa, ¿no?, de países de todo el mundo. Pero es un camino lento y bueno, ahí poco a poco, ahí estamos. Gracias. Pues solamente tenemos tiempo para una pregunta, pero muy corta, por favor. Sí, muy corta. Sí, muy precisa. Para nuestro colega del Perú, si alguna de en tu estudio estudiaste que uno de los un factor asociado al éxito, visibilidad, calidad de la revista es el hecho de tener convocatorias, como ha dicho Javier, un call for papers con unas fechas acotadas, o bien, como muchas revistas ya lo hacen, tener todo el año abierto a artículos que lleguen. Muchas gracias. Sé de casos peruanos que de las que conozco 3 solamente hacen convocatorias a números monográficos, ¿no? De esas 3, 2 son universitarias. O sea, todavía no hay esa iniciativa o ese enfoque de hacer números especiales o números con un enfoque temático en particular, como lo hace EPI, y que tiene un editor invitado por cada número temático. Y creo que ese es un modelo que va, pues, a alcanzar o va a permitir que la revista tenga un mayor posicionamiento, mayor visibilidad y por lo tanto se traduce en citas, ¿no? O sea, como les digo, eso es una actividad que es nula o escasa, ¿no? Seguramente de aquí, cuando haya algunos 5 años más casos, podemos ir analizando si estas acciones han incidido en un mayor impacto, en todo caso ir subiendo de cuartiles, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias. Pues ya estamos muy cortos, maestro, porque hay que entregar las constancias. Pero, ¿o quiere hacerlo? Sí, por favor. Muy buen día, muchas gracias. 2 consultas a Javier y a Joel. Es muy interesante el tema de la presentación, porque uno viendo la presentación anterior de la revista de Archives, daba un panorama distinto, que presentaban un tema de cómo ellos están sufriendo un tema del impacto científico y una caída en el impacto científico, y ustedes muestran un incremento sustancial en los últimos 5 años. Y entendí, si no me corrige, que es en parte que se debe a una expansión de la revista en algunos ámbitos que tal vez no habían explorado, apoyado o apalancado en algunos eventos donde se participa de manera activa para atraer autores distinguidos o para aumentar el auditorio de la revista, ¿cierto? Entonces mi pregunta es con relación a los resultados que presentó, pues solamente mostraron los documentos publicados por la revista, pero quisiera saber si esa estrategia no hizo que usted recibiera una mayor cantidad de documentos para publicar y aumentar el proceso de evaluación, tal vez incrementando la tasa de rechazo, y si adicional a eso no sufrieron un tema de identificar algunas estrategias para clasificar a los autores, porque tengo entendido que muchas veces se requiere que el autor principal tenga un índice de H, un determinado nivel de índice H para garantizar un potencial de la publicación, o un investigador senior
limitando la participación de los juniors. Eso por un lado. Y para Joel, finalmente, muy interesante la investigación. Quisiera saber si dentro de los resultados contradictorios que usted presentó al final, no se podría explicar a partir de las limitaciones del índice H, como lo adopta, que el índice H como tal favorece la antigüedad. O sea, obviamente un investigador joven tiene un índice H menor que un investigador senior, a pesar de que el senior no publique nada en los últimos 5 años. Entonces, eso puede representar una limitación de la investigación y no sé si ha pensado utilizar otro tipo de indicador, otro tipo de índices o factores para mejorar esta limitación que presenta el índice H. Gracias. Sobre la ampliación temática, que es un poco de la posible explicación de tener publicar más artículos también para que nos lleguen más originales, seguramente sí que es un factor. Al pasar del campo de ciencias de la información a ciencias de la información más comunicación es un ámbito en el cual recibimos ahora el 70% de lo que recibimos más o menos está en el ámbito de comunicación. Quizás la tendencia vaya en aumento, es una cifra estimada que lo digo, no la real, pero va en aumento. Si no es un 50% de comunicación, cada vez hay más comunicación. Puede también influir también la competencia. En español y en el ámbito de revistas en español, es el ámbito principal, aunque también publicamos en inglés, el núcleo principal es en español. No hay muchas revistas de comunicación que absorban, que estén en Web of Science, en JCR, que absorban los investigadores que quieren publicar de comunicación. Está Comunicar, que está hablando de ella, que está en un nivel muy alto, en cuartil 1, pero Comunicar tampoco publica tantos artículos, entonces ya está. O sea, en JCR está Comunicar y después está EPI. Al entrar a EPI, pues hay un montón de investigadores de comunicación, de periodismo, de marketing digital, de publicidad, de estudios de audiovisual, de televisión, que tienen un campo donde publicar. Y nosotros publicamos muchos artículos, o sea, la flexibilidad de publicar muchos artículos ha ido, o sea, no hemos limitado. Hay revistas que no pueden publicar más porque el equipo no da más y cortan. Nosotros hemos ido aumentando, hemos tenido flexibilidad para ir aumentando, ¿no? Y eso sería una de las razones. Y muy brevemente, lo último, si limitábamos por el índice H o a los autores, cualquier autor puede enviar un artículo a la revista y no está limitado por el índice H. Solamente, en todo caso, los autores del observatorio editorial sí que es un autor relevante, ese sí. ¿De acuerdo? Ese es relevante. Gracias. Perdón, no tenemos tiempo porque ya están las autoridades para dar las constancias. Les agradecemos. ¿Se puede acercar, por favor, para que le responda a Joel? Muy amables. Muchas gracias a todos. Entonces, invitamos a las autoridades. Bueno, las autoridades van a dar el reconocimiento respectivo al Marco Antonio Montes Flores, Silvia Patricia López González, Javier Guayar y Joel Aloay. Muchas gracias.